El día que descubrí que mi jefe me estaba usando para cometer un fraude millonario y cómo le di la vuelta al juego. Parte 1. El trabajo de mis sueños. Todo comenzó hace unos 3 años. Yo estaba en una situación financiera desesperada. Llevaba 6 meses desempleado, mis ahorros se habían esfumado y estaba a solo unas semanas de que me desalojaran de mi apartamento. Enviaba docenas de currículums al día, pero nadie respondía. Cuando estás en ese nivel de vulnerabilidad, te conviertes en la presa perfecta. Un martes por la tarde recibí una llamada. Era de una empresa llamada Vertex Logistics, una firma boutique de gestión de suministros y transporte internacional. Me ofrecían una entrevista al día siguiente para el puesto de analista de datos y facturación senior. El sueldo que mencionaron en la llamada era un 40% más alto que el promedio del mercado para alguien de mi edad. No lo podía creer. Al día siguiente llegué a la oficina. El lugar era impresionante. Estaba en el piso 12 de uno de los edificios corporativos más caros de la ciudad. Todo brillaba. Había ventanales de piso a techo y los empleados vestían trajes impecables. Mi entrevista fue directamente con el dueño y director general de la empresa, un hombre de unos 45 años llamado Julián. Julián exudaba carisma. Tenía esa personalidad magnética de los líderes que te hacen sentir que eres la persona más importante de la sala. Apenas miró mi currículum. En lugar de hacerme preguntas técnicas difíciles, se centró en mi lealtad y en mi capacidad para trabajar bajo presión sin hacer preguntas. Aquí manejamos clientes de muy alto perfil, anónimo, me dijo mirándome fijamente a los ojos. A veces, el ritmo es caótico y los procesos tienen que ser rápidos. Necesito a alguien que sea eficiente, discreto y que confíe ciegamente en mis instrucciones. Si tú me eres leal, yo te triplicaré el sueldo en un año. Trato. Yo estaba tan cegado por la necesidad que habría firmado cualquier cosa. Salí de esa oficina con el contrato firmado. Mi trabajo consistía en recibir los manifiestos de carga internacional, revisar los códigos de aranceles aduaneros, cruzarlos con las facturas de los proveedores y dar el visto bueno en el sistema para que el Departamento de Finanzas liberara los pagos. Parecía un trabajo de oficina estándar, aburrido, pero sumamente bien pagado. Durante los primeros 4 meses, todo fue perfecto. Pagué mis deudas, me mudé a un lugar mejor y Julián me trataba como a su mano derecha. Me invitaba a almuerzos caros y alababa mi trabajo frente a todos. Yo sentía que había tocado el cielo con las manos, pero la burbuja estaba a punto de estallar. Parte 2. La primera grieta en la pared. El cambio fue sutil al principio. Una tarde de viernes, casi a la hora de salida, Julián entró a mi oficina y cerró la puerta. Dejó una carpeta física sobre mi escritorio. «Necesito que proceses esto de inmediato», dijo con un tono de voz inusualmente bajo. «Es un cliente nuevo muy importante. Una importación de maquinaria pesada desde Alemania». Abrí la carpeta y revisé los números. Había algo que no cuadraba. El valor declarado de la maquinaria en la aduana era de $1 millón, pero la factura del proveedor que debíamos pagar era de $4 millones. Además, la descripción de la mercancía en el manifiesto de carga era extremadamente vaga. Solo decía componentes mecánicos tipo B. «Julián, disculpa», le dije señalando los documentos. «Hay una discrepancia enorme aquí. Si el valor de aduana no coincide con la factura de pago, el sistema automatizado va a bloquear la transacción por posible lavado de dinero o evasión fiscal. Además, falta el certificado de origen de la fábrica en Alemania». Julián sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Se inclinó sobre mi escritorio. «No te preocupes por eso. Es un tema de optimización fiscal que ya arreglé con los contadores externos. El cliente tiene prisa. Usa tu clave de administrador
para saltarte la validación del sistema y autoriza el pago a la cuenta que está en la última hoja. Miré la cuenta de destino. No era una empresa en Alemania. Era una cuenta bancaria en un paraíso fiscal del Caribe, a nombre de una sociedad fantasma llamada Blue Ocean Holdings. Sentí una punzada de incomodidad en el estómago. Recuerden lo que me había dicho en la entrevista. Necesito a alguien que confíe ciegamente en mis instrucciones. Pensé en mi cuenta bancaria, en lo bien que me iba y me autoconvencí de que mi jefe sabía lo que hacía. Al fin y al cabo, yo solo era el analista, la responsabilidad legal era de él. Introduje mi código, salté las alarmas del sistema y autoricé el pago de $4 millones. Ese fue el peor error de mi vida. Parte 3. Descubriendo la verdad. A partir de ese día, las carpetas especiales de Julián se volvieron semanales. Cada viernes, la misma historia, discrepancias millonarias, cuentas en el extranjero y descripciones absurdas de mercancía. Empecé a perder el sueño. Pasé de ser un empleado feliz a un manojo de nervios. Decidí que no podía seguir ayudando en esto sin saber exactamente en qué estaba metido. Así que empecé a investigar por mi cuenta, rompiendo la primera regla de Julián, la discreción. Aproveché que como analista senior tenía acceso a los servidores históricos de la empresa. Me quedaba hasta tarde fingiendo que tenía exceso de trabajo. Empecé a cruzar los datos de las carpetas especiales con los registros públicos de los barcos de carga y contenedores. Lo que descubrí me dejó completamente helado. Los números de contenedor que Julián ponía en los documentos no existían. O peor aún, pertenecían a barcos que en las fechas de las supuestas entregas estaban en el otro lado del mundo o habían sido desguazados años atrás. El Vertex Logistics no estaba importando absolutamente nada para esos clientes. Todo era una simulación. La empresa estaba inflando costos y creando importaciones fantasma para desviar decenas de millones de dólares fuera del país. Pero el verdadero golpe al corazón llegó cuando investigué la sociedad fantasma del Caribe, Blue Ocean Holdings. Me costó días de búsqueda en registros corporativos filtrados en Internet. Pero finalmente encontré los nombres de los beneficiarios reales de esa sociedad. Había 2 nombres. El primero era Julián. El segundo, era el mío. Julián había usado mis documentos de identidad, los mismos que entregué cuando me contrataron, para abrir esa sociedad en el extranjero a mi nombre sin mi consentimiento. Él era el beneficiario principal, pero ante los ojos de la ley, yo era el propietario legal y el director de la entidad, que estaba recibiendo el dinero sucio. Me senté en el suelo de mi oficina a las 2 de la mañana, temblando. Entendí perfectamente todo el panorama. Yo no era su empleado estrella. Yo era su archivo expiatorio. Julián estaba robando millones a los socios de la empresa y evadiendo impuestos. Y había configurado todo el sistema para que, cuando las autoridades se dieran cuenta, el hilo conductor de todos los fraudes apuntara directamente a mí. Mi usuario autorizaba los pagos, y mi nombre estaba en las cuentas del Caribe. Él saldría limpio, y yo pasaría los próximos 20 años en una prisión federal. Parte 4. El juego del gato y el ratón. Mi primer impulso fue ir a la policía a la mañana siguiente, pero me detuve a pensar con la cabeza fría. Si iba en ese momento, solo tenía capturas de pantalla, que Julián podría decir que yo mismo había falsificado para chantajearlo. Después de todo, yo era el que había firmado digitalmente cada transacción fraudulenta. Necesitaba pruebas irrefutables. Y necesitaba un plan para destruir a Julián antes de que él me destruyera a mí. Durante los siguientes 2 meses, tuve que actuar como el mejor actor de Hollywood. Llegaba a la oficina todos los días con una sonrisa, saludaba a Julián, aceptaba sus halagos y procesaba sus carpetas falsas. Pero por dentro estaba planeando su caída. Compré un disco duro externo cifrado, de grado militar, que mantenía oculto en el forro de mi mochila. Cada noche,
Descargaba silenciosamente los correos electrónicos internos de Julián, las órdenes de transferencia originales firmadas por él a mano y los registros de auditoría del servidor que demostraban que él modificaba los parámetros del sistema antes de entregarme los papeles. Sin embargo, Julián empezó a sospechar. El carisma del inicio se transformó en una vigilancia pasivo-agresiva. Un día entré a mi oficina y noté que los objetos de mi escritorio se habían movido unos centímetros. Habían instalado software espía en mi computadora de la empresa. Afortunadamente, yo siempre hacía mis descargas desde una terminal remota que no estaba bajo su control directo, pero supe que el tiempo se me estaba agotando. La tensión llegó a su límite un jueves por la tarde. Julián me llamó a su oficina. Se veía tenso, fumando un cigarrillo mientras miraba por la ventana. Anónimo, dijo sin voltearse. El Departamento de Auditoría Interna de la Junta de Socios va a hacer una revisión sorpresa de tus cuentas el próximo mes. Es un procedimiento de rutina. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden en tus archivos. Por supuesto, Julián, respondí, manteniendo la voz más firme que pude. Todo está perfectamente respaldado tal como me lo pediste. Él se volteó lentamente, con una mirada gélida que nunca le había visto. Excelente, porque si algo sale mal, tú sabes que el departamento de facturación es el único responsable de la verificación de datos. Confío en que no me vas a decepcionar. Era una amenaza directa. Me estaba diciendo que la auditoría se acercaba y que yo iba a ser el sacrificado. Tenía menos de 4 semanas para actuar. Parte 5, la trampa perfecta. Decidí que no iba a ir a la policía local, ya que Julián tenía muchos contactos políticos en la ciudad. Fui directamente a la Fiscalía Federal de Delitos Financieros y de Lavado de Activos. Me tomó 3 días lograr que un fiscal federal me escuchara. Pero cuando abrí mi laptop y le mostré el mapa de transacciones, los contenedores fantasma y sobre todo en cómo se había usado mi identidad para la sociedad del Caribe, el rostro del fiscal cambió por completo. Ya estaban investigando a Julián por otros asuntos, pero mi información era la pieza del rompecabezas que les faltaba. Sin embargo, el fiscal me dijo algo que me heló la sangre. Necesitamos que Julián admita el fraude de forma explícita, o que firme una orden de transferencia sabiendo que la mercancía es ilegal, mientras nosotros monitoreamos la operación en tiempo real. Si no lo hace, su abogado defensor dirá que tú actuaste solo y que lo estás incriminando para salvarte. Tenía que obligar a Julián a confesar y tenía que hacerlo en su propio terreno. Preparé la trampa para el último viernes antes de la auditoría. Creé un manifiesto de carga completamente falso para una supuesta importación de repuestos industriales, por un valor de $5 millones. Pero esta vez vinculé el número de contenedor a un barco que el gobierno federal había incautado una semana antes en el puerto por tráfico de sustancias ilícitas. Era un barco que estaba en todas las noticias. Fui a la oficina de Julián con la carpeta. Actué como si estuviera entrando en pánico total. Julián, tenemos un problema gravísimo, le dije, cerrando la puerta y respirando agitadamente. El sistema bloqueó la nueva transferencia de 5 millones. Dice que el contenedor está vinculado a la investigación criminal del barco incautado en el puerto. Los auditores ya están haciendo preguntas. Julián se levantó de su silla de golpe, visiblemente alterado. La fachada de hombre calmado y exitoso se derrumbó en un segundo. Te dije que borraras las alertas del sistema antes de meter los datos, idiota, me gritó, perdiendo por completo el control. Lo hice, exclamé fingiendo desesperación. Pero este dinero va a la cuenta de Blue Ocean Holdings, la cuenta que está a mi nombre. Si la policía investiga ese barco, van a llegar a mí. Voy a ir a prisión, Julián. Tú me dijiste que esto era legal. Julián soltó una carcajada cínica y se acercó a mí, apuntándome con el dedo en el pecho. Legal. Eres estúpido. Llevamos 2 años sacando dinero de esta empresa. Esa cuenta en el Caribe es mía. Tú solo eres el nombre en el papel.
A ti nadie te va a creer. Tú firmaste cada maldito pago desde tu computadora. Si la policía viene, tú te vas a callar la boca y vas a asumir la culpa. Yo te pagaré el mejor abogado del país, pero si me arrastras contigo, te juro que no volverás a ver la luz del sol. Ahora siéntate en tu maldito escritorio, desbloquea el pago manualmente usando mi código maestro de anulación y termina el trabajo. Julián abrió su caja fuerte, sacó una tarjeta con su código maestro de alta seguridad y la azotó en mi carpeta. Lo que Julián no sabía era que yo no llevaba mi teléfono en el bolsillo. Llevaba un micrófono oculto de alta fidelidad, conectado directamente a los técnicos de la Fiscalía Federal que estaban estacionados en una furgoneta blanca a la vuelta del edificio corporativo. Julián no solo había admitido el fraude, sino que había confesado que la cuenta del Caribe era suya, que me estaba usando como chivo expiatorio y me había amenazado directamente. Además, me acababa de dar su código maestro físico. Parte 6, el jaque mate. Salí de su oficina con la tarjeta del código maestro. Regresé a mi cubículo. El fiscal me había dicho por el auricular oculto en mi oído: introduce el código maestro. Necesitamos que la transacción se intente realizar bajo sus credenciales. Introduje el código de Julián en el sistema. En la pantalla apareció: autorización de director general, Julián Torres, confirmar transferencia de 5.000. Presioné Enter. En ese preciso instante el sistema congeló la pantalla. Las alarmas del edificio no sonaron, pero las puertas del ascensor principal del piso 12 se abrieron. No eran clientes con trajes caros. Eran 8 agentes federales armados, con chaquetas tácticas que decían Fiscalía, acompañados por el fiscal con el que yo había estado hablando. Los empleados de la oficina se quedaron paralizados. Los agentes caminaron directamente hacia la oficina del fondo. Julián, que estaba viendo los monitores de transacciones, intentó salir por la puerta trasera de servicio, pero ya había 2 agentes esperándolo allí. Recuerdo perfectamente la cara de Julián cuando lo sacaron esposado por el pasillo principal. Me miró con una furia asesina, una mirada que habría matado a cualquiera. Yo simplemente lo miré fijamente. Levanté mi taza de café y le di un sorbo. El carismático director general salió del edificio más caro de la ciudad, con la cabeza baja y una chaqueta cubriéndole las esposas. Parte 7, el desenlace. El proceso legal fue un terremoto mediático en el sector empresarial. Debido a que cooperé plenamente desde el principio y entregué el disco duro con todas las pruebas que demostraban el robo de identidad y el diseño del fraude por parte de Julián, la Fiscalía me otorgó inmunidad total frente a los cargos de lavado de activos. La empresa Vertex Logistics entró en liquidación forzosa debido al escándalo y todos los socios mayoritarios perdieron millones. Pero ironías de la vida, la Junta de Liquidadores me contrató de forma temporal durante 6 meses, con un sueldo excelente, para ayudar a desenterrar todo el desastre financiero que Julián había dejado en los servidores, ya que yo era el único que entendía el sistema. Julián intentó defenderse usando a los abogados más caros del país, pero la grabación donde me amenazaba y admitía que la sociedad fantasma era suya, sumada al uso de su código maestro en la última transferencia trampa, lo destruyeron por completo en la corte. Fue sentenciado a 14 años de prisión federal por lavado de dinero, fraude electrónico masivo, robo de identidad y extorsión. Además, todos sus bienes, autos de lujo y cuentas bancarias, incluyendo los fondos en el Caribe, fueron confiscados por el gobierno. En cuanto a mí, esa experiencia me cambió la vida. Me di cuenta de que ningún sueldo alto vale la pena si tienes que vender tu tranquilidad y tu libertad a cambio. Hoy en día trabajo como consultor de ciberseguridad y auditoría forense externa para empresas legítimas. Me dedico precisamente a atrapar a tipos como Julián. Aprendí la lección de la manera más dura posible. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, usualmente es porque lleva una trampa mortal oculta. Y si alguna vez tu jefe te pide que seas ciegamente leal, empieza a revisar los servidores,
Porque lo más probable es que ya te esté cavando la tumba.